Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 24. Capítulo 24. Voy a darle lectura del 14 en adelante, 3 versículos. Y dicen así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quiero repetir ese último versículo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, es viva, eficaz y no retorna atrás vacía. Gracias, Señor, por el privilegio de estar con mis hermanos, de celebrar la vida, de celebrar otra oportunidad más de congregarnos y de aprender, de conocer, de poder desnudarnos y humillarnos delante de ti, someternos más a ti, Señor, acercarnos más, enamorarnos más. Dame la gracia, dame las palabras adecuadas, la sazón, para poder, Señor, llevar este evangelio y que salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Sea ahora o sea más tarde, también saludamos a aquellos que nos pudieran sintonizar, pudieran unirse a la cadena. Ahora sí. Mire lo que quiero plasmarle. Si fuera a dar todo el mensaje en base a Pablo, estuviera aquí todo el día. Pero si me permite mencionar ciertos datos y llevarlo hasta este pasaje, puede ser que me dé el tiempo y usted me entienda. Pablo, creado bajo la escuela farisea, tiempos de Roma, imponerse, un hombre recto, un hombre vertical. Dice la Biblia que perseguía en un momento la iglesia. Se le daban cartas para arrestar a los llamados del camino. Y él creía que lo estaba haciendo todo de manera excelente. En un encuentro peculiar, único, es bajado de su pensamiento más que de su cabalgadura o de sus pies. Estando en el suelo, Dios lo levanta. Y lo levanta luego de revelar una luz maravillosa, de alumbrarlo, luego de hablarle y decirle: Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, ¿por qué me persigues? Del encuentro resulta que este hombre, de la misma manera que se había arraigado a lo que creía anteriormente, ahora se desprende y se arraiga de lo que acaba de conocer. En un proceso de unos años, de los que hubo un tiempo en el Mar Muerto, cerca de 3 años, aprende la Escritura. En Jerusalén conoce a los apóstoles, no comparte mucho con ellos. Dios le circunscribió a que conociera aquí a Pedro, Jacobo, Juan, alguno de ellos. La Biblia dice que se embarca en el ministerio a los gentiles. De ahí en adelante sufre persecución, señalamiento. Tiene que enfrentar a Pedro. A Pedro le dice: no seas hipócrita. Tiene que salir corriendo. Menciona que lo apedrean, menciona que le dan latigazos en varias ocasiones. E incluso tiene que descolgarse en una canasta de ropa sucia para poder poder salvar su vida. Otra ocasión lo dejaron tirado como muerto en el suelo. Este hombre había creído. Llega un tiempo quizás de descanso, el Espíritu le dice: quiero que llegues a
Jerusalén. Se propuso llegar a Jerusalén para las fiestas. Cuando llega, paga sus votos, está en la purificación y se lo tienen que llevar arrestado porque es acusado de revolcar, de revolucionar, de hacerle daño a lo que era la religión judía. De ahí empieza un calvario. Lo llevan preso, lo quieren matar. Gracias a un niño familiar, se salva, es llevado ante otras autoridades. Este hombre a todo esto se mantiene predicando en cada oportunidad que tiene. De repente me veo en esta página para tratar de que no lo mataran porque habían creído en la emboscada que se habían propuesto los hombres. Lo llevan ante Félix. Y ante Félix, él le da gusto exponer su problema. Y llegamos a este pedacito. Él le tiene que decir a Félix: Félix, lo que ellos llaman herejía no es tal cosa. Por eso leí el 14. Lo que ellos llaman que está mal no es sino la verdad. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hoy por hoy vemos un evangelio que se nos dice que el Antiguo Testamento es para Israel, que el Antiguo Testamento ya pasó y aparentemente vivimos en una ciencia ficción de que todo es gracia. Sin embargo, veo que Pablo, cuando comienza su defensa ante este hombre, le está diciendo: yo estoy viviendo siendo el profeta de la gracia, siendo el apóstol de la gracia, siendo el apóstol de los gentiles. Él está diciendo: yo estoy creyendo y estoy viviendo aún lo que mi religión dice que Dios dice. También convencido. Él sigue hablando y dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. No solamente voy a creer lo que se decía antes, sino voy a creer lo que me enseñaron ahora. Ahí llega esa frase y dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y aquí es que entra mi mensaje. Pablo me está revelando un secreto que el Espíritu le permite aprender para poder sobrellevar los días que nos tocan vivir. Traté de resumir una vida de persecución, traté de vivir una vida, de resumir una vida de señalamiento, una vida de crítica. Traté de resumirte una vida de injusticia. Te estoy tratando de resumir una vida de traición. Lo que tú y yo vivimos a diario. Lo que provoca en nosotros que salgamos corriendo. Lo que provoca en nosotros que sencillamente digamos: yo mejor me voy. Sin embargo, esa misma vida provocó en Pablo, acercamiento. ¿Por qué? Porque cuidó de su conciencia. Cuidó aquello que Dios le había dado, que junto a la presencia del Espíritu Santo que se hacía presente en su vida ahora, cuidó lo que lo mantenía en el estándar que debía de estar. Muchos de nosotros vivimos vidas frustradas porque hemos cedido aún a lo que hemos creído una vez. Amén. Me explico. Cuando digo que hemos cedido, vivimos en una época, quizás póngase, voy a hablar mejor de mí. Hacía ejercicio a diario, mantenía una estamina, me sentía saludable,
lleno de vida. Ese era mi estándar. Y de la noche a la mañana lo coloqué a un lado. Le tengo que ser sincero que en ocasiones, es más, tan cerca como aquí, después de subir la escalerita de mensajeros 5 o 6 veces en un día, mi lengua llega arriba, fue tan larga como la escalera. Y yo me digo, cambié lo que yo creía una vez. Y estoy tratando de irme como que light. No quiero que usted diga, no, ya vino a traspasarme. No quiero eso. Porque puede ser que en ti no sea ese, en ti sea otro. Te habías propuesto hacer algo en la vida y has dicho tanto pero, que cuando te mira, es más, me detengo. Que cuando vas a una funeraria y nos encontramos con todos los igualitos, wow, ¿se acuerda, verdad? ¿Sabe eso, verdad? Cuando vamos a una funeraria, tristemente, ¿verdad? Vamos a darle el pésame, acompañar a alguien. De repente vemos los primos, las primas, los tíos, las tías, los sobrevivientes, el supersaliente y todos los demás gente. Y estamos ahí compartiendo. De repente a alguien se le ocurre cometer el pecado de recordar el pasado y te dice, ¿te acuerdas que tú ibas a hacer esto en la vida? Y de repente el baño de agua fría te cae. ¿Por qué? Porque cambiaste tu estándar. Dejaste de hacerle caso a tu conciencia y nada de lo que te habías propuesto o por lo que soñabas, ya no eres. Y yo no sé si se ha encontrado a alguien en esa disyuntiva y la persona empieza y no sabe qué contestarte. No sabe por qué. Porque ha habido tanto peros en su vida y ha habido tanto cambio que ya no sabe ni él mismo quién es. Y fíjese que Pablo sencillamente me está diciendo hoy que en medio de la vida que pudiera usted señalarla tan adversa como para no caminar, Pablo está diciendo, me propuse mantener mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. El motor que Dios le daba para permanecer al nivel, el que lo iba a proteger, porque vuelva a la película, ¿cuál era la función de aquel cricket o grillo? Por poco se me va. ¿Cuál era la función del grillito? Si no era cuidar de las malas decisiones y de las malas influencias aquel muñeco de madera. El trabajo de él era decirle, Pinocho, por ahí no. Pinocho, eso no. Entonces cuando tú y yo, que no somos de madera, pero que actuamos en ocasiones en esa misma dirección, le empezamos a decir a la conciencia, no, es que yo me había exigido demasiado. Hay que aprender a estirar la sábana hasta donde llega. Mentira. Porque Dios no se equivoca al tratar con nosotros. ¿Qué sucedió con aquel muñeco? ¿Qué sucedió? Y no me he ido de la funeraria todavía, ¿sabe? Pero ¿qué sucedió con el muñeco? Llegó el punto en que el muñeco había negado tanto o había rechazado tanto el consejo de su conciencia que se quedó atrás su conciencia. En un momento fueron separados. Y usted conoce todas las situaciones a las que aquel muñequito de madera tuvo que enfrentar. Como el lobo vestido de alguien bueno lo viene, se lo lleva preso. ¿Para qué? Para esclavizarlo. Hello. Yo creo que si yo lo dejara hasta ahí, yo creo que ya Dios te tiene que estar hablando. Porque ese es el punto a lo que nos lleva la conciencia. Evita la esclavitud. Evita la esclavitud.
Volviendo a la funeraria, me baso nada más en las cosas que no hacemos como profesionales o que no nos dimos a la tarea de realizar en la vida. Yo voy a tener una casa, voy a tener una esposa, voy a tener un patio lleno de muchachos, 5 hijos, y que voy a tener esto, aquello, lo otro, y voy a estar aquí, allá. Y la persona cuando nos pregunta, mira, estudiaste, te hiciste abogada, te hiciste peluquera profesional. Marta, todavía está a la misma velocidad. No, aleluya. Yo la molesto, eso es cariño. ¿Pasa o no pasa? Vamos. Porque si usted me dice que estoy mal en el mensaje, pues entonces me tengo que callar y empezar de nuevo. Pero ¿pasa o no pasa? Y chocamos contra nuestra propia verdad. Y pudiéramos de señalar al enemigo el organigrama del enemigo, el Señor lo reprenda, y decir que la culpa es de él. Pero la realidad fue que la culpa fue nuestra al bajar o al declarar como chatarra nuestras conciencias. Si queremos hablar de los bonos ahora, tema moderno. Nosotros denigramos, nosotros mismos. Se nos inculcaron unos principios, se nos inculcaron unas metas, se nos formó un modelo. Venimos al Señor y lo único que quiere es restaurar el principio, dejarnos ver lo que no teníamos o lo que Él quería que fuéramos, pero nosotros sencillamente, con un pero, levantamos, la mente se cauteriza y usted sigue sentado en su casa, en su trabajo. Como Pinocho. Soñando con ser humano sin poder ser. Yo soy humano, pastor, entonces ¿a qué te refieres? Ah, pues está bien, es verdad. Pinocho soñaba con ser humano de carne y hueso y nosotros soñamos con querer ser o con ser lo que Dios quiere que seamos sin poder alcanzar. Ahora, Pablo, repito, me reveló esta verdad. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tuvo que entender entonces Pablo? Algo que hemos dicho en ciertos momentos. Tiene o tenemos que acabar de entender, número 1, que los mandamientos que Dios ha revelado al hombre no se dieron para que el hombre los cumpla en este estuche. Ninguno de nosotros en nuestra naturaleza podemos cumplir con los mandamientos de Dios. Por ende, cada vez que lo intentas, te frustras y llevas cautiva tu conciencia. No la puedes mantener en un pensamiento correcto. Incluso nos frustramos, nos enojamos con Dios. Porque usted puede estar una semana, ejemplo, sin tener una discusión en su casa o en su trabajo y decir que lleva, como hacen las compañías, llevan 400 días sin un accidente. ¿Se ha visto eso? Y llevo tanto tiempo sin reclamación, y usted va con su esposa, oye, mi amor, llevamos 2 semanas que no peleamos, gloria a Dios santo, aleluya, y de repente un pequeño accidente lleva a la compañía a comenzar el counting de nuevo. Algo sucede que en casa vuelve otra vez a manifestarse el espíritu del cangrejo. Un ojo para aquí, otro para allá. Y hay que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque tú y yo, al vivir en una naturaleza caída, no podemos manejar lo que Dios nos exige. Tienes que aceptar. Tenemos que finalmente reconocer que no es por nuestra fuerza, sino por su espíritu. Tenemos que finalmente reconocer que Dios está hablándome, pero le está hablando a la parte que nace de nuevo en mí.
¿Capta eso? Cuando Dios me habla a través de la lectura de la palabra, a través de un profeta, a través de un mensaje, a través de lo que sea, Dios le está hablando a la parte que está naciendo nueva en mí. No le está hablando a la vieja criatura. No le está hablando a mi viejo yo. Él no quiere que con mi fuerza yo me imponga. Incluso yo le he dicho a personas recientemente, a Dios no le interesa lo bueno que pueda haber en ti. Suena gross, suena áspero, suena desagradable. Pero por eso es que Pablo enfatiza y dice, somos nueva criatura. Las cosas malas pasaron y aquí añado cosas buenas. Así que dice. Así es que dice. Porque a veces lo creemos. Dice que todas las malas y las buenas, las que no funcionan como las que funcionan, son hechas nuevas en mí. Es a esa porción que Dios le exige los 10 mandamientos. Es a esa porción que Dios le exige lo que el Antiguo y Nuevo Testamento nos dice. Eso es lo primero que quiero. Por eso es que a veces decimos que lo que Dios me está exigiendo en oraciones secretas, no me las tiene que confesar. Usted y yo le decimos a Dios, es que eso es muy difícil para mí, Señor. Y quiero decirte que aún así no eres sincero con Dios. Porque te estás haciendo el que puedes hacer una y Dios te dice, es que yo sé hace rato que nada de lo que te he revelado, tú lo puedes hacer. Por eso te di mi palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso te di mi palabra que todo obra para bien a los que aman al Señor. A los que permanecen en mis palabras, todas las cosas son posibles. Dios le está hablando a esa porción que ha resurgido en mí. ¿A quién entonces Dios le está exigiendo? A aquel que aceptó a Jesucristo como su Salvador, aquel que confiesa con sus labios que el Señor le ha perdonado y que ahora su vida se la entrega a Él. Cuando una persona hace eso, amado, comienza a surgir es colocada una semilla, si se puede llamar, es esa porción de Dios que entra y comienza a fortalecerse en ti. Pero ¿cómo se fortalece en ti esa porción? ¿Cómo nosotros nos fortalecemos? ¿Cómo nuestros niños crecen? Por el alimento que comen. ¿Qué se ha dado cuenta el mundo hoy en día? Que el mundo moderno nos está enfermando con la comida. Porque lo que comemos es chatarra. Entonces significa que si me alimento de chatarra, ese espíritu que está en mí no crece. Se estanca, se debilita, muere. Pero si lo alimento correctamente, esa porción espiritual de Dios, ¿qué pasa? Comienza a crecer en mí. Y si yo le permito crecer en mí, ¿qué va a pasar? Voy a ser fuerte en mi espíritu. Y todo lo que Dios entonces me exige, lo voy a comenzar a ver diferente. Los peros comienzan a cambiar. Comienzo a rendirme. Evalúate en esta mañana, no te puedes rendir. Se te hace difícil entregar, se te hace difícil dominar. Entonces entiende, has dejado de fortalecer lo que es nuevo y correcto en ti. Has desviado, has puesto tu atención a otras cosas, le has dado mayor peso a lo que te estanca, a lo que te anula, a lo que te frustra, a lo que te desilusiona, a lo que te lleva al fracaso. Pablo me está tratando de enseñar que yo necesito ¿qué? Permanecer en una dirección, pase lo que pase. Por eso dije, este hombre fue apedreado, este hombre recibió latigazo, este hombre fue malentendido, mal comprendido, fue traicionado, fue perseguido. Este hombre vivió el escarnio al punto de, pagando sus votos, es llevado preso injustamente.
Quienes lo apresan, lo que quieren es que él pague. Lo tienen hasta parece de hombre de circo, que viniera a hablar con su sabiduría. Nadie le cree. Algunos de ellos hasta todavía dudaban de su ministerio. Pero él dice, yo voy a permanecer con mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, porque esa conciencia limpia me mantendrá en lo que he creído. Qué interesante cuando tú vienes, yo sé lo que dice la Escritura, yo creo eso, pastor, yo le creo, es más, me la recita, me dice, la Biblia dice, tan. Pero de repente viene ¿qué? El pero. Pero, esto es muy fuerte para mí. Gente atada en sus emociones, en sus sentimientos, que no quieren traspasar un umbral, llegar a algo nuevo de Dios. La persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, en él entra a morar el Señor, la plenitud, dice la Biblia, comienza a crecer, la voy a alimentar. Y a la medida que alimente, algo hermoso va a pasar en mi conciencia. Y es que mi conciencia ya no va a mantenerse en el estándar que yo conceptuaba bueno, sino que se traslada a un estándar de lo excelente de Dios. En mi lectura diaria, en estos días estaba leyendo Job y repasaba el escuchar a un hombre que su pecado era, y esto lo digo sin temor a faltarle respeto a Job, que me puedo quitar el sombrero delante de él, porque como bien dice la Biblia, la misma Biblia dice, visto mi siervo Job, que no hay un hombre íntegro como él, justo, un hombre justo, un hombre al que no se le hallaba falta. Pero su relación con Dios la basaba se basaba en su integridad. Como yo soy bueno, Dios no me puede hacer nada. Y Dios tuvo que cambiarle ese concepto. Dios tuvo que cambiarle el concepto y decirle, Job, esto no se trata porque tú seas bueno. Esto se trata de mí. Es bueno que seas bueno. Es muy bueno. Pero tu relación conmigo no se puede basar por lo que tú haces, sino por lo que yo hago. Así que el peor enemigo de Job era su propia integridad. Es cuando tú le dices a Dios que por qué te pasan estas cosas si tú lo estás haciendo todo bien. You got it now? Sí. Es cuando nos creemos capaces de poder pararnos delante de Él y de preguntarle y decirle. Y eso sucede, amado, cuando seguimos poniendo peros y peros y peros y nuestra conciencia se anula. No podemos permitir que nuestra conciencia nos traicione. El tiempo que estamos viviendo, amado, la confusión que hay en las iglesias. Vieron que en Puerto Rico surge ahora la Iglesia de Dios, Sociedad, Movimiento Misionero Mundial. Sociedad Misionera Mundial, ahora sí lo dije bien. Esta es la iglesia, si se acuerda que les hablé del concepto que hay en Corea del Sur sobre una diosa madre, la revelación de un Jesucristo, murió, el tipo no lo pudieron resucitar. Salió a la luz y cuando vieron que se les caía el imperio, dijeron que era que él había resucitado en su madre. Y allí está ahora la diosa madre, que es un concepto errado de Dios por los judíos de haber provocado que Dios fuera un hombre, que Dios puede ser madre y que Dios es madre. Y ahora pues está eso, Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, es en Bayamón. Y usted va a seguir viendo las aberraciones. Hay una que a mí me choca muchísimo cuando escucho predicadores decir, y digo medias verdades, ¿por qué? Porque cuando yo te digo que tú puedes, y cuando yo te digo que tú puedes alcanzar, que tú puedes conseguir, que tú puedes lograr, yo te estoy faltando el respeto.
Cuando yo te digo que tú puedes hacer, yo te falto el respeto. Porque ya no se trata del hombre. Nuestro hombre murió en el bautismo. Nosotros somos nueva criatura. Pablo nunca dijo que tú puedes, en el sentido de alcanzar. Esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a lograr lo que Dios quiere, que no es otra cosa que morar en mí. Yo sí te puedo decir que lo que tú quieres alcanzar en Jesucristo es posible. Y que si te sometes a Dios, tus sueños pueden ser realidad si se ponen de acuerdo con su voluntad. Pero hoy veo tanta y tanta diversificación, veo tanta gente hablando lo que no es, tanta filosofía, tanta psicología, tanto disparate a derecha y a izquierda, que amado, si mi conciencia no está limpia, yo me puedo desviar. ¿Por qué? Porque este camino no es fácil. Yo no te niego que hay rosas, pero yo no te voy a ocultar las espinas. Aquí hay flores tan hermosas como esas trinitarias que hay en el Expreso. Pero métete debajo de ellas. Así que, si me estás entendiendo, Dios me da una habilidad en la conciencia para yo manifestarme. La habilidad que Dios me dio con mi conciencia, yo tengo unos estándares, vengo a Jesucristo. Se supone entonces, amado, que si esa conciencia tenía un nivel, si yo lo uno a lo que la palabra dice, ¿qué va a pasar en mí? Voy a tener un excelente, mayor camino de gloria delante de mí. Y si en su vida hay un mayor, excelente camino de gloria, dígame si es cierto o no, que usted va a sentirse realizado, contento, usted va a sentirse en paz, usted va a sentirse completo, completa. De eso es que esto se trata. De poder transmitirle desde este altar el que usted no tiene por qué seguir con el fantasma de la culpa, con el fantasma del fracaso, con el fantasma de los por poco, casi gerente, casi contable, casi aquello, lo otro. No, casi abogado, casi baloncelista, casi perteneces al Miami Heat. Casi pertenece a los Yankees. Porque hay que vivir de los casi, cuando en Dios yo puedo vivir en lo completo. ¿Por qué? Yo lo que te traigo no te condena. Y bien claro te estoy contestando cada pregunta. Lo que tú dices que es difícil, lo que pudiera yo decirle aquí que es difícil, se consigue en la medida en que le permitas al Espíritu Santo crecer en ti. Porque esa palabra va directa al Espíritu de Dios, no a mí. Cuando Dios me dice ayuna, cuando Dios me dice ora, cuando Dios me dice lee la palabra, no me está hablando a mí, a Carlos Santiago el viejo. Me está hablando a Carlos Santiago el nuevo. Y quien recibe la palabra y me dice, vamos para adelante, se puede, es el Espíritu Santo que habita en mí. Entonces, si yo comienzo a alimentar ese espíritu, ¿qué va a pasar? Va a crecer en mi interior. Por lo tanto, mi conciencia va a contar con una herramienta. Entonces, ya yo no me voy a portar bien para que el pastor no me diga. Ya yo no voy a hacer esto para que no me vea. Ahora hago las cosas porque soy un más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cree lo que le estoy diciendo? ¿Usted lo cree? O sea, usted alimenta el espíritu y le da autoridad sobre, ejemplo, las malas palabras.
y usted se las calla y se siente mal y tiene una lucha porque cuando estás por... ¿A quién? El que, ¿cómo lo digo? El que me diga ahora que no ha vivido esto, pasa al altar y confiesa que es mentiroso. Pero dígame que en alguna vez en su vida cogió el clavo, midió, como hacen los Minions en la película. Y por más que mide, donde terminas en el cabezón este. Y se supone que lo que le salga por sus labios, ¡gloria a Dios! Se supone. ¿Cómo te sientes cuando sale lo otro? El condimento ese que le gusta tanto a los puertorriqueños. ¿Qué sucede? Es que esto no es fácil, pastor. Eso fue un macetazo que me di. Voy a perder hasta la uña. Y empezamos a justificar y a justificar y a justificar. Sencillo. No te tienes que justificar. Dios te está dejando saber que todavía hay que alimentar el hombre interior en tu vida. Y tú dices, Señor, perdóname, no debió haber salido ese condimento para afuera. ¿Por qué? Porque en Cristo yo puedo dominar. En mi carne yo soy derrotado. Entonces yo pido perdón y me propongo crecer más en el Señor. Por lo tanto, mi conciencia se alimenta más y comienza ¿qué? A elevarme a un mayor estándar de vida. Ya yo no voy a pecar para que el pastor no me vea. No, eso no es problema. Él es un hombre común y corriente. Esto no se trata del hombre. Esto se trata de que Dios, aleluya, es perfecto. Yo puedo ser perfecto. Por eso Pablo, y solo lo quiero leer en segunda de Corintios, en el capítulo 4 y versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo tenía en la mente las cosas que le beneficiarían a la hora de enfrentar la lucha. Y la iglesia de Jesucristo en este tiempo tiene la bendición y el privilegio de que tenemos Biblia, amado, en el carro, en la casa, en el celular, en la computadora. Tienes en tu casa una en el baño, tienes una en la sala, tienes una en el cuarto donde duermes, en la oficina. Pero no la leemos. No alimentamos el espíritu. Y pretendemos con un alimento superficial como pudiera ser, y yo me incluyo un domingo, pretender servir con la conciencia a un nivel alto. Cuando la realidad es que hacía tiempo ya tú y yo habíamos dejado de exigirnos. Venimos al evangelio y nos exigimos, yo me tengo que congregar todos los días. Pasa el tiempo, el estándar ya baja. No, sábado y viernes y domingo. Es que el pastor tiene que entender que yo no puedo ser un fanático. No es que el pastor entienda, es que tú entiendas que estás bajando lo único que en ti te protege. Una conciencia buena, una conciencia limpia, una conciencia sana, unida, fundida a lo que es la palabra de Dios. Que en el momento de la necesidad, cuando te veas solo y digas, ay, aquí nadie me conoce, yo me puedo dar la cervecita. Inmediatamente el muñequito saldrá. El yepeto, el angelito vestido de blanco. Inmediatamente la palabra fluirá y dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Estás viendo el celular y de repente te salió el cookie, pero no aquel cookie. El otro cookie. Y de repente aparece la mujercita como que, hablo a los hombres ahora, y como que, sin ropa.
Déjame ver si es verdad que está sin ropa, por eso se salió ahí. Yo no lo busqué. Ay, es pornografía. Pero nadie me ve. Hace tiempo que averiguaste que está sin ropa, pero tú quieres confirmarlo. Con vehemencia. ¿Qué sucede? Te ataste. ¿Por qué te ataste? Porque concluiste que como nadie te veía no era malo. Pero si creces a la altura de una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, el Espíritu Santo te dirá inmediatamente, eso no te edifica tampoco. Si tengo el hábito, si procuro el hábito de mantener frente de mí la palabra de Dios, los principios de Dios, mi conciencia me guiará hacia ellos. Si me alimento correctamente en arroz y habichuela ahora, mi conciencia tendrá de qué agarrarse y ayudarme en este peregrinar a depender única y exclusivamente de Dios. La pregunta que tiene que surgir es, ¿podré mantener mi conciencia limpia, sencilla hacia lo que Dios quiere? Esa es la pregunta. That's the question, como dijo el ilustre político de este país. That's the question. Esa es la pregunta. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que todos pudiéramos gritar a una voz: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién lo va a alcanzar? El que no se circunscriba a gritar, sino a ejecutar. El que comience a entender que así como tú duermes, te alimentas, así como tu cuerpo necesita una higiene, así tu espíritu necesita ser alimentado para cultivar el que mi conciencia deje de traicionarme. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Que lo que te dominaba ya no te domina más. Aleluya. Que lo que te esclaviza ya no te esclaviza más. Porque cuando, oiga, volviendo a mi amiguito Pinocho, porque cuando tuvo su encuentro otra vez con Gepetto, ¿qué pasó? Estando aún en la casa aquella mala, en la isla donde lo estaban esclavizando, pudo librarse. ¿Por qué? Porque inmediatamente recibió la correcta instrucción, inmediatamente recibió los pasos a seguir. Lo que usted anhela que a veces yo le predique, el 1, 2, 3 de la victoria. El 1, 2, 3 de la victoria se lo va a dar Dios. No se lo voy a dar yo. Vas a poder vencer. Y fíjese que al final de la historia, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí no hay hadas madrinas, perdóneme. Aquella noche la hada madrina lo convirtió en hombre de carne y hueso. Amén, qué chévere, Corín Tellado. Tremendo final. Pero es que el final de nosotros es real y es mejor. ¿Por qué? Porque esto incorruptible llegará a ser vestido de incorrupción. Esta carne será transformada. Esta sangre será transformada. Y estaremos para siempre con Él, por haber mantenido una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Terminé. Solo añado este dato. Tener una conciencia limpia exige sinceridad. Exige reconocimiento. Exige incluso que hay que pedir perdón. Porque hay que comenzar desde un punto para engranar en los principios de la palabra. Piensen esta mañana. Dije que acabé. Yo quiero que usted engrane en la palabra.
Yo quiero, de verdad quiero que engranen la palabra. Yo quiero que finalmente usted se sienta satisfecho con usted mismo. De que no solamente que diga que pertenece a esta casa, sino que vive lo que predicamos en esta casa. Allá afuera yo encuentro mucha gente que dice que lo que sus pastores dicen es ley. A mí no me interesa eso. Pero me llama la atención que si disparate le dicen disparate, ¿qué hace? Y yo solamente te estoy diciendo, cada mañana, cada tarde, alimenta tu espíritu. Yo te estoy diciendo, cada mañana, cada tarde, alimenta tu espíritu para que tu conciencia se mantenga de tal manera que delante de Dios y de los hombres tu estándar sea diferente. Eso le dio la victoria a Pablo. Eso lo pudo sostener por varios años porque la historia continúa diciendo que Félix lo dejó encerrado aun cuando él se fue para hallar gracia con los judíos. O sea que tras que te traicionan, te olvidan. ¿Habrá alguien que se sienta así hoy aquí? Te traicionan, te olvidan, te dejan al margen, rezagado. Piensas que Dios se olvidó de ti, pero Pablo permanecía con una conciencia alimentada correctamente. ¿De qué tú alimentas tu conciencia? ¿De qué tú alimentas tu conciencia? Yo la tengo que alimentar de la palabra. ¿Y tú de qué? De lo que tu corazón te dice, de los sentimientos, de las emociones, de tu sufrimiento, del desprendimiento, de la pérdida. ¿De qué tú alimentas tu conciencia? Yo me propongo hoy al seguir alimentándola de la palabra. Yo voy a continuar en la palabra. Yo voy a gritar como gritó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y debes de desarrollar el hábito. Debes demostrar entusiasmo. Llegó la palabra. Me había ido a pasear. Yo no leo la palabra como cuando leía las novelas de la escuela. O cuando ves el libro de álgebra. Que ni para adelante ni para atrás te cuadra. No. Yo estoy consciente. Ay, dije eso, perdón. Delante de, ay, Dios mío, Padre. No. Borre la matemática, la ciencia. Ese está bien, la ciencia sí. Y hablando delante de un profesor aquí de matemática, imagínense. Masmela, el hombre se atribula. Y después mi esposa, que es maestra de matemática también, pero borre las matemáticas, son buenas. Amén. Dígalo por fe. Declaremos algo positivo hoy. Las matemáticas son buenas. Amén. Pero captó la idea anterior. Esto es solo para el llamado, lo estoy sacando de la enredadera en que está. Imagínese entonces que dentro del llamado que estoy haciendo a que reconozcas lo que te alimenta, a reconocer tu responsabilidad en mantener una mente limpia, una conciencia limpia. Imagínate que tú entonces también hoy le digas al Señor, quiero desarrollar el hábito de ponerle entusiasmo, ponerle esa chispa a lo que es leer tu palabra. ¿Qué sucede cuando usted le tiene entusiasmo a algo? Que yo le pongo un plato de vegetales y viandas en un lado a ciertas personas, porque hay otros que les gusta, y al otro lado le ponga unas buenas frituras y de postre un mantecado de los que tenemos allá afuera. ¿Qué usted va a coger? La fritura con el mantecado y no disimule, vamos. La mayoría. Se deje de cuentos chinos aquí conmigo. A usted le gusta la grasa, es como el pecado, lo que nos hace daño es lo que nos gusta.
y se va a comer, y usted me va a decir a mí que a la grasa le va a someter medio vaso de refresco congelado para que le limpie el ducto y el mantecado para que le quite el mal sabor. Señor, reprenda. ¿Es o no es? Y así hacemos con todo. Entonces imagínese esta casa decidiendo hoy ponerle el mismo entusiasmo a lo que es la lectura, a lo que es el alimento, a algo que al principio será hostil, algo que he repetido por tantos años y que de mil maneras estoy tratando de decirte: si no lo haces, yo seguiré aquí parado repitiéndote lo mismo y tú seguirás estancado. O te decides a ser sincero hoy y le dices: Señor, se acabó. Yo me he estado alimentando de mis emociones, de mis frustraciones. Yo lo que le pienso desde que me levanto es en mi soledad, en mi tristeza, en mi congoja. Ya yo tengo que ser sincero, yo no estoy pensando en tu palabra, así que hoy yo me reconcilio contigo. Yo quiero comenzar de cero, se acabó el pan de piquito, porque yo estoy estancando a todo el mundo, porque sabes que estás estancándote tú y a los tuyos. Y recíbalo el que lo tiene que recibir en esta mañana. Has anulado todo el ministerio tuyo por vivir en el pero. Te has convertido en el Pinocho de tu vida. Valga, levántese hoy, confiese delante del Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. Tu espíritu noble me sustente. Celebremos al Señor. Celebremos la vida. No somos de madera, no necesitas un cricket a tu lado. En ti está la conciencia, en ti está el espíritu que te quiere llevar a nuevos horizontes. Entonces, ¿por qué quedarme atrás diciendo me hicieron o me dejaron de hacer? ¿Por qué? Si tienes delante de ti un porvenir. Si tienes a alguien que en el peor de los escenarios, aun cuando llores, te consolará. Yo quiero el entusiasmo. Yo quiero celebrar. Incline su rostro. Piense. Y hacía tiempo no me pasaba esto porque muchos habían pasado. Pero hoy entiendo que Dios habló directo a unas personas aquí. Tienes tu conciencia contaminada y hoy Dios tiene de su sangre para limpiártela. No te voy a condenar, no te voy a destruir. Dios quiere reenfocarte nuevamente a los principios de tu vida. Lo que no pudiste manejar, lo que se te hizo difícil, aquí está el Señor hoy para enderezar tu camino. Aquí hay alguien más grande que nosotros, capaz de hacer lo imposible. Examina tu conciencia. Examina tu conciencia y no te me quedes rezagado, rezagada, por favor. Tu empeño se quedó en lo bueno de la vida. Dios te quiere llevar a lo excelente. Estoy dando segundos, minutos, no sé, lo que el Espíritu ponga, eso me detendré aquí a esperar que pases. Está de ti reconocer, la palabra fue lanzada.
Hay gente que tiene que alimentarse de la palabra y llegar a un nivel incluso hasta de madurez para dejar de culparse ya. Un nivel de madurez donde ya tú no te sientes responsable donde tienes que escapar por tu vida, donde tienes que soltar esa carga. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas sentado, te quedas sentada? ¿Sigues dudando, sigues pensando que Dios levanta? No, yo me voy raspa cum laude. Ya yo prediqué que no hay nadie que se vaya aquí raspa cum laude. O te vas aprobado o te quedas desaprobado. Aquí no hay a media. Aquí no hay C. Obrero aprobado o desaprobado. Y no te estoy exigiendo porque lo que te estoy predicando es que dependes enteramente de Dios. Mientras más te acerques de Él, mejor es. Vamos, hay gente que necesita hoy levantarse. Quiero cambiar tu rostro, quiero cambiar lo que tu lenguaje corporal me dice, lo que el Espíritu Santo me confirma. Quiero ver que tu familia se estabilice, que tus finanzas se estabilicen. Quiero ver que la bendición de Dios fluya en tu casa. Yo no estoy diciéndote aquí que este hombre es tan perfecto y que todo el mundo está mal. Aquí estoy hablando sencillamente. Quiero que la bendición de Dios fluya en tu vida. Y la bendición de Dios fluyó en Pablo y yo no encuentro en ningún rincón que Pablo se sintiera desenfocado, cargado, desilusionado, decepcionado con Dios. Todo lo contrario. Él tenía por excelencia aún los sufrimientos. Mire qué clase de capacidad tenía ese hombre. Él decía, yo no temo padecer. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Estaba tan claro en la convicción del Evangelio. Y Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo que estén tan claros en el Evangelio. Poderosos en el Evangelio. Y eso es lo que yo te estoy ofreciendo hoy. ¿Quieres pasar? ¿Te quedas donde estás? ¿Quedas sentado, sentada ahí? ¿Te quedas ahí? ¿No quieres reconocer que lo que te gobierna no es la palabra de Dios hoy en día? ¿No quieres reconocer que son tus emociones? ¿No quieres reconocer que estás atado o atada a unos sentimientos que te traicionan? Ok. ¿No hay un dolor en tu corazón que te gobierna? Recordaba yo esta semana y compartía con una persona las veces que yo pasaba por ciertas calles de mi país y con solamente recordar el nombre de esa calle mi rostro cambiaba. Automáticamente mi inconsciente me traía recuerdos que lo mismo me podían poner contento como que me podían poner triste. Perfumes. De repente llegaba un perfume a mi nariz y cuando yo lo aspiraba, yo decía, aquí me recordaba de fulano, de fulana, me recordaba del evento, de la crisis. Hay personas que se acuerdan de muchas cosas que al día de hoy no las saben manejar cuando llegan, les dominan. Y Cristo no quiere que tú seas dominado por nada de este mundo. Cristo quiere que tú seas libre, que experimentes la libertad que hay en Él. ¿Por qué entonces tengo que vivir influenciado? ¿Por qué tengo que vivir escondido? Porque hay gente que me tiene que decir que en año nuevo, no, yo en despedida de año no salgo. ¿Por qué hay que vivir de esa manera? Si el Señor al que yo le sirvo es el dueño de todos los días, ¿por qué yo no puedo salir una despedida de año? Acuérdese que le estoy hablando a su espíritu. Acuérdese que no le estoy hablando a usted en su humanidad porque esto es difícil.
En su humanidad usted se puede hasta incomodar conmigo. Estoy hablándole a tu espíritu. Estoy hablándole a aquel que en ti te puede dar la victoria. Te puede ayudar a vencer. Tú no te has dado cuenta, siervo. Ay, ay, ay. Dios te quiere levantar y todo a tu lado te lleva a sentarte. Dios te quiere poner en alto, pero lo único que tú ves es la traición, es lo malo y no te acabas de levantar. Qué lindo sería hoy limpiar tu conciencia de todo eso y decir, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a traspasar el umbral de la crítica, el umbral del señalamiento, el umbral de las piedras en el camino. Voy a pasar el desierto, voy a pasar todo y voy a extenderme hacia lo que está delante. Voy a conquistar lo que Dios tiene para mí, el sueño de Dios. El sueño de Dios. El propósito de Dios. Mi conciencia hoy se levanta. Voy a volver al estándar. No me voy a cauterizar, no me voy a rendir. Voy a volver a orar, voy a volver a leer, voy a volver a hablar con Dios. Voy a volver a vivir por su palabra. Hay un pueblo en el altar y aún hay nombres que saltan a mi corazón que deberían de estar cerca hablando con el Señor, no conmigo. Hoy se pudre el yugo, créanme, yo no tengo que ponerle las manos. Aquí hay gente que está pasando con un acto de fe poderoso. Ese acto de fe es suficiente para que hoy sus mentes se renueven. Hoy Dios va a dar las victorias. Hoy Dios da la victoria a aquel que lo cree. Te da autoridad, sienta la autoridad sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre el perfume, como yo me explicaba, sobre el nombre de la calle, sobre el nombre de la persona. Dios te da la victoria, iglesia del Señor. Quiero ministrar. Quiero ministrar su gracia. Sean sinceros, venzan. No busquen, no esperen. Somos tantos ahora mismo, no espere por nadie. Es ahí, concéntrate en el Señor. Confiésale, dile, Señor, yo me dejé vencer. Yo bajé mi estándar, yo vine con unas expectativas. Cuando me convertí, tú pusiste en mí unos sueños, una visión. Tú pusiste en mí un propósito y yo lo he dejado perder. Se ha cauterizado mi mente. Me estoy conformando con los dulces que me da aquel viejo que me quiere esclavizar, decía el muñeco. Yo no quiero ser más así. Yo quiero volver al principio. Y en el nombre de Jesús yo declaro con la autoridad de esa palabra y en este momento de ministración yo declaro que el Espíritu Santo renueva la mente de aquel que así lo desea. En el nombre de Jesús.